Bien, estimados doctores, tengan ustedes buen día. Vamos a revisar la guía de banqueo del capítulo de obstetricia. ¿Ya? Este producto académico tiene como finalidad poder enfocar bien las preguntas en un formato de caso clínico. ¿Ya? Comenzamos. Bien, en esta pregunta de evaluación gestacional es importante ver los datos del caso clínico, ¿no? A tener en consideración. Por ejemplo, nos dicen una gestante en el tercer trimestre que acude a su control, el antecedente importante de hipertensión gestacional y nos sale un dato de alarma, ¿no? Disminución de movimientos fetales durante los últimos 2 días. Ese es un síntoma de alarma. Entonces, hasta acá podemos ver lo siguiente. 1. La edad gestacional. Estamos en el tercer trimestre del embarazo. 2. El antecedente, lo que es la hipertensión arterial, o sea, el estado hipertensivo del embarazo. Recuerden que para hipertensión crónica, hipertensión gestacional, metildopa es el tratamiento de elección, ¿no? Y la secuencia clínica. ¿Cuál es acá el dato de alarma? La disminución de los movimientos fetales. Recordemos como concepto que en una hora una gestante debe percibir como mínimo 3 movimientos fetales o en 2 horas 10 movimientos, ¿verdad? Ya está, pero acá hay un síntoma de alarma. Y luego nos hablan de las pruebas de monitoreo fetal. Nos hablan de un test no estresante y nos hablan de la ecografía y nos hablan del perfil biofísico fetal. Entonces, ¿cuáles son los datos acá a rescatar? Nos dicen que la frecuencia cardíaca en el test no estresante está a 130, lo cual está normal. 2 aceleraciones y un DIP2, el DIP precoz. El DIP1, la desaceleración precoz. Recuerden que esa es fisiológica, se produce por compresión de la cabeza fetal y no tiene ninguna relación con patología, ¿no? A diferencia del DIP2, que es patológico y que nos indica sufrimiento fetal. Entonces, el test no estresante, al decirnos que la frecuencia está en 130, eso es normal, porque la frecuencia normal, recuerden, está entre 110 y 160 latidos por minuto. Presencia de aceleraciones es de buen pronóstico. Y como ya hemos comentado, el DIP1 es fisiológico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el test no estresante es reactivo, ¿no? Es reactivo. ¿Estamos? Y la ecografía sí nos llama la atención porque nos están diciendo que el hila está en 3 centímetros. Entonces, un hila, recuerden, normal es de 5 a 25 centímetros. Al decirnos que está en 3, nos está diciendo que hay oligohidramnios, ¿no? Entonces, el hila está disminuido. Y el puntaje del perfil biofísico nos dicen 8 de 10. 8 de 10. Entonces, con eso hemos obtenido los resultados más importantes del caso clínico, ¿no? Y ahora tenemos que interpretar. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de esta paciente? Entonces recuerden que las pruebas de monitoreo fetal justamente se realizan en el último trimestre, ¿no? A partir de las 32 semanas ya yo debo iniciar las pruebas de monitoreo fetal. Recuérdense de ese dato. Justamente estas pruebas se hacen de manera sistémica a todas las gestantes, pero sobre todo a aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, estados hipertensivos, diabetes, embarazo prolongado, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos el antecedente de hipertensión. Y luego hay que interpretar las pruebas. Entonces, si nos dicen que hay disminución de movimientos fetales, recuerden que este es un síntoma de alarma. Entonces debemos evaluar. Y la primera prueba que se realiza es el test no estresante, que nos ha salido reactivo. Quiere decir que el bebito está bien. Sin embargo, la ecografía nos ha develado de que hay un oligohidramnios. Eso ya es patológico, el hecho de que haya oligohidramnios. Y la prueba que es más específica para el monitoreo fetal, que es la de bienestar fetal, que recuerden, evalúa la reactividad cardíaca, el movimiento respiratorio, el movimiento corporal, el tono y el volumen del líquido amniótico. Esos 5 parámetros son los que se evalúan en el perfil biofísico fetal, por lo tanto es más completo. Y nos dicen que el puntaje sale 8 de 10. Eso nos está diciendo que ya está alterado. 8 de 10. Quiere decir que un parámetro está alterado, ¿no? Entonces recuerden la interpretación del perfil biofísico fetal. Si nos hubiera dicho 10 de 10 o un puntaje 8 de 10 con
líquido amniótico normal. Recuerden que todo esto quiere decir que el bebito está bien. Pero ya cuando nos dicen 8, 6, 4, 2 de 10, con líquido amniótico disminuido, acá ya nos dice que el bebito está en problemas. Por lo tanto, debemos terminar el embarazo. ¿Correcto? Esa es la interpretación. Entonces, un 8 de 10 con oligohidramnios deberíamos terminar la gestación. Por lo tanto, en las preguntas, ¿cuál es la conducta? Realizar cesárea podría ser, porque es terminar el embarazo. Inducir el parto también. Administrar corticoides para maduración, esta la descartamos de lleno, porque rápidamente nos damos cuenta que ya tiene 36 semanas. La maduración se da entre las 24 y 34 semanas, recuerden. Entonces nos quedamos con dos alternativas. Ambas nos indican terminar la gestación. Pero cuando uno, con la interpretación del perfil biofísico, ya sabe que debe terminar el embarazo, hay dos maneras de terminar, por parto vaginal o por cesárea. Entonces, ¿quién nos va a indicar por qué vía del parto vamos a finalizar el embarazo? El test no estresante. Como el test no estresante nos ha salido reactivo, podemos terminar por vía vaginal. ¿Por qué es una hipoxia crónica, doctores? Ya que los latidos cardíacos fetales están normales, es una hipoxia crónica, puedes terminar por vía vaginal, no hay problema. Si te hubiera salido no reactivo o patológico el test no estresante, ahí la conducta hubiera sido cesárea. Porque al decirte un test no estresante, no reactivo, patológico, quiere decir que ya hay una hipoxia aguda. Y en esos casos de sufrimiento fetal agudo, hipoxia aguda, se indica cesárea. Entonces mira que cuando el puntaje del perfil biofísico ya está alterado y nos indica terminar el embarazo, el que te va a decidir la vía del parto es el test no estresante, ¿no? Si está reactivo, vía vaginal; si está no reactivo patológico, cesárea. Por lo tanto, acá nos dice que está reactivo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. Terminar por vía vaginal, pero no de forma espontánea. Tienes que inducir el parto, ¿no? Por el riesgo de deterioro fetal. ¿Cuándo sería cesárea? Cuando hay hipoxia aguda. Entonces ahí es cuando ya los latidos se alteran. Acá estamos frente a una hipoxia crónica. Hipoxia crónica. Muy bien, la B sería la respuesta. Vamos con este otro caso. Nos dicen una paciente de 28 años que en su primer trimestre del embarazo acude por su control, ¿no? La edad del paciente es importante. Recuerden que la edad, ¿no es cierto?, de mayor fertilidad en una mujer está entre los 20 a 25 años de edad. Ese es el pico de mayor fertilidad de la mujer, porque edades extremas, recuerden que está relacionado a complicaciones, ¿no? Un adolescente o una gestante añosa se asocia a complicaciones. Por ejemplo, una adolescente está más asociada a una adolescente nulípara, más hiperemesis gravídica; una gestante añosa está más relacionada a aborto, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La edad gestacional. Estamos en el primer trimestre del embarazo. Sospechemos en ciertas complicaciones como hemorragias de primer trimestre, aborto ectópico, mola, ¿no es cierto? Incompetencia cervical, que también es una causa de pérdidas. Ahora, dice que se siente muy fatigada y tiene mareos frecuentes. Su presión es 160, frecuencia de la madre 85, hemoglobina en 11, y el embarazo, que evalúa la vitalidad del embrión, nos dice que tiene 10 semanas. Y nos preguntan cuál de los siguientes cambios es más probable que explique los síntomas. Entonces recuerden que esta paciente está teniendo fatiga, está teniendo mareos. ¿Correcto? Esa es la secuencia clínica. Y en las pruebas de laboratorio, bueno, nos están hablando de la hemoglobina, que básicamente es 11, y la ecografía, que es un embarazo único de 10 semanas. Vean también acá la presión arterial, que es 160, y la frecuencia cardíaca 85, ¿verdad? Entonces, con esos datos nos dice cuál de los siguientes cambios fisiológicos es más probable que explique el síntoma del paciente, ¿no? De la paciente. Entonces, en este caso, esta pregunta nos quiere evaluar los cambios fisiológicos en la gestante. Entonces debemos recordar, a nivel cardiovascular,
cuáles son los cambios fisiológicos que se presentan, ¿no? Entonces la A nos dice, incremento de la presión arterial debido a la retención de sodio. Doctores, recuerden que en el primer trimestre la presión en el primer y segundo trimestre tiende a caer. ¿Por qué tiende a caer? Porque baja la resistencia vascular periférica debido a un proceso de vasodilatación. Esa vasodilatación hace que caiga la resistencia y caiga la presión. Entonces la A es falso. La C, disminución del volumen plasmático total. Eso tiene que ver con la hemoglobina, ¿no? Uno puede decir, tiene anemia, porque la hemoglobina está en 11. Recordemos que en una mujer, si no está embarazada, una hemoglobina menos de 12 ya nos indica anemia. Pero en una gestante es normal hasta 11. ¿Por qué? Por un cambio fisiológico, por el aumento del volumen plasmático, que aumenta hasta un 45%. Pero recuerden que también el glóbulo rojo aumenta, hasta un 33%. Pero finalmente hay una dilución. Recuerden que hay aumento del volumen plasmático y eso diluye a los glóbulos rojos. Por eso en una gestante hasta 11 es normal. Ahora, si nos hubieran dicho menos de 11, ahí sí ya tendría anemia y fuera patológico. Recuerden que en el segundo trimestre, que es donde aumenta todavía más el volumen plasmático, para hablar de anemia es menos de 10.5, ¿no? Acuérdense de ese dato. Muy bien. Entonces, la C también es falsa. No hay disminución del volumen plasmático, hay aumento del volumen plasmático, ¿correcto? Y en la B, aumento del gasto cardíaco y disminución de la resistencia, esa vendría a ser la respuesta correcta. Porque en el primer trimestre, desde el primer trimestre y sobre todo en el segundo trimestre, recuerden que el gasto cardíaco aumenta en la gestante, ya que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen sistólico. Acuérdate, por cardio, frecuencia por volumen sistólico es gasto cardíaco. Entonces todos aumentan, el gasto aumenta, ¿correcto? Y ya hemos hablado de la resistencia, que producto de la vasodilatación disminuye la resistencia. Por eso la respuesta correcta acá sería la alternativa B. En este otro caso clínico representativo de los estados hipertensivos, nos dicen una paciente de 34 años con antecedente de diabetes mellitus. Hay que recordar la edad de la paciente, ¿no? Esta edad de 34 años ya con tendencia a ser una gestante añosa, el antecedente muy importante, el antecedente de diabetes mellitus, ¿no? Y que tiene 28 semanas de gestación. Y que acude, miren, el cuadro clínico, cefalea, visión borrosa. ¿Qué viene a hacer eso? Los síntomas premonitorios. Acuérdense con la mnemotecnia SET. Cefalea, escotomas, dolor abdominal, ¿no? Y miren la presión. ¿Cuánto está la presión? 160 la sistólica, 110 la diastólica. Está bien elevada la presión. Y las pruebas, como en este caso la proteinuria, nos está diciendo 3.5 gramos en orina de 24 horas. Las enzimas hepáticas están elevadas y las plaquetas están disminuidas. Entonces, con esos datos nos preguntan cuál es el manejo más adecuado. Primero debemos establecer bien el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, una gestante de 28 semanas, es decir, nos encontramos en el tercer trimestre del embarazo, o sea, más de 20 semanas. Eso ya nos marca un estado hipertensivo. O bien es una preeclampsia, o bien es una hipertensión gestacional. Pero ya no podríamos hablar de una hipertensión crónica, porque la hipertensión crónica se presenta en las primeras 20 semanas. Recuerden ese dato. Entonces ya no puedes hablar de hipertensión crónica. Con la edad gestacional, tú determinas qué estado hipertensivo puede ser, ¿no? O preeclampsia o hipertensión gestacional. El antecedente de diabetes, ¿no? Que confiere alto riesgo para preeclampsia. ¿Cuáles son los 5 factores de alto riesgo para preeclampsia? Diabetes, hipertensión crónica, problemas inmunológicos, lupus, enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Y preeclampsia previa. Preeclampsia previa. Ahí están los 5 factores de alto riesgo para preeclampsia. Entonces, considerar la diabetes. Ahora, definitivamente, al decirnos presión elevada y síntomas premonitorios, ya estamos dentro de una preeclampsia.
Y te lo confirma porque es una preeclampsia típica, porque la proteinuria es positiva. Recuerda que una proteinuria ya es positiva cuando es más de 3 gramos en 24 horas o el cociente proteína-creatinina es más de 0,3. Eso nos indica que es una proteinuria significativa. Y si tú tienes entonces una gestante mayor de 20 semanas con presión elevada y proteinuria positiva, estás frente a un cuadro de preeclampsia. Y no es cualquier preeclampsia. Una preeclampsia cuyo valor de presión está muy elevado, 160, 110. Tiene síntomas premonitorios y tiene alteraciones en el laboratorio. Aumento de transaminasas, disminución de plaquetas. O sea, estamos frente a un cuadro de preeclampsia con su apellido, severa. Por eso tienes que acordarte los criterios de severidad en preeclampsia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios de severidad? Presión muy elevada, como estamos acá, 160, 110, síntomas premonitorios, ¿no? Transaminasas elevadas, plaquetas bajas, hasta ahí vamos 4. ¿Cuál es el quinto? Edema agudo de pulmón. El sexto, falla renal, si te dicen creatinina más de 1,1. Y el séptimo, la eclampsia. Son 7 criterios de severidad que te tienes que acordar. Entonces es una preeclampsia severa. Y que se está complicando. Cuando tú tienes una paciente con transaminasas elevadas y plaquetas bajas, debes descartar un cuadro o debes sospechar de una complicación ya de la preeclampsia, que es el síndrome de Gel. Hay que pedir un hemograma para ver si hay hemólisis. Hay que ver si la bilirrubina indirecta está aumentada o si hay esquistocitos en el frotis de sangre periférica, porque es una hemólisis microangiopática. Entonces estamos frente a una preeclampsia severa, que ya las ha establecido, con síndrome de Gel. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? ¿Induces el parto? ¿Sí? ¿Vas a hacer parto vaginal en un cuadro de preeclampsia severa con síndrome de Gel? No, pues es absurdo. Administrar sulfato, eso es correcto, porque es una preeclampsia severa. Antihipertensivos, hay que controlar la presión. Recuerden, en nuestro medio nifedipino es de primera línea, o en su defecto la betalol también, cuando la presión está muy elevada, como es el caso de la paciente. Pero esto es lo que no corresponde. Monitoreo, no. Un cuadro de preeclampsia severa y síndrome de Gel, tú tienes que buscar ya finalizar el embarazo. No puedes esperar, no puedes hacer monitorización. Eso es para preeclampsia leve, pero una severa ya no. Una severa tienes que dar sulfato, antihipertensivos y sobre todo terminar el embarazo. Entonces siempre busca en estos casos esta alternativa. Por eso la respuesta correcta es la C, ¿ya? Entonces, si hacemos un diagnóstico correcto, el tratamiento también sale por defecto. Hay que estar muy atento, ¿ya? Porque en preeclampsia severa o síndrome de Gel ya debemos terminar de forma inmediata el embarazo. Vamos con este otro caso, que nos dice, paciente 27 años con obesidad, que llega en fase expulsiva, y después de la salida de la cabeza, ¿no? El parto se detiene de manera súbita y el resto del cuerpo no progresa, a pesar de los esfuerzos maternos. Eso quiere decir que se ha quedado atrapado los hombros, ¿verdad? El feto tiene un peso de 4,2, o sea, es un feto macrosómico, y la maniobra de McRoberts es sin éxito. Por lo tanto, veamos, es una paciente joven, relativamente joven, pero que nos llama la atención la obesidad, un índice de masa más de 30, ¿no es cierto? Y por los datos clínicos que nos dicen que solo salió la cabeza y no el resto del cuerpo, eso se llama un signo clínico, signo de la cabeza de tortuga. ¿Y eso dónde lo vemos, doctores? En distocia de hombros. O sea, estamos frente a una distocia de hombros, cuyo factor de riesgo es justamente la macrosomía fetal. La macrosomía es factor para hacer distocia de hombros. ¿Y quién produce macrosomía? La causa más frecuente, la obesidad materna. También está la diabetes. Acuérdense, la diabetes gestacional y también el embarazo prolongado. Son causas de macrosomía. Y la macrosomía se complica con distocia de hombros. Entonces, ¿qué nos dicen acá? La maniobra de McRoberts, ¿no es cierto? La maniobra de McRoberts, bueno, esto
tiene que ver más con maniobras, es la primera maniobra, la maniobra de primer nivel que se realiza, ¿no es cierto?, para la distocia de hombros, que consiste en la hiperflexión de las piernas de las madres, ¿no? Los muslos, hiperflexionamos para abrir el canal blando del parto. Te dice que no ha llevado a éxito. Y te preguntan cuál es el siguiente paso. El siguiente paso sería aplicar maniobras de segundo nivel. ¿Cuáles son las de segundo nivel? La maniobra de Guts o sacacorcho, la maniobra de Jack-Mayer, que es la liberación del hombro posterior, la maniobra de Gaskin en 4 patas. Y si estas no resultan, pasamos a la maniobra de tercer nivel, que es la maniobra de Sabanelli, recolocar la cabeza dentro del canal del parto y enviarla a cesárea. ¿Estamos? Esa es la secuencia en una distocia de hombros. Entonces te dice, McRoberts falló, ¿de frente la mandas a cesárea? No, pues primero es maniobra de segundo nivel. Si ya no funciona a segundo nivel, recién vas a tercer nivel, que es Sabanelli, que es recolocar la cabeza y la mandas recién a cesárea. Dar oxitocina no tiene nada que ver, no se trata de una distocia dinámica, ¿no? No nos dicen que las contracciones son de mala calidad o un hipodinámico. No, entonces, ¿cuál sería? Aplicar las maniobras de segundo nivel, que en este caso sería Guts o sacacorcho, o rotación del hombro posterior. Recuerden, ese es Guts. Jack-Mayer es liberación del hombro posterior y Gaskin es en 4 patas. La respuesta sería la C. Y en esta pregunta nos dicen paciente de 35 años con 12 semanas de gestación que viene por sangrado y dolor. Miren el dato, 35 años, gestante añosa. El dato de la edad gestacional, primer trimestre, con un cuadro de hemorragia más dolor, entonces estamos en una hemorragia de primer trimestre. Veamos la evaluación clínica, que nos dice cuello dilatado, o sea, el OSI está abierto y se observa tejido expulsado por el canal vaginal. Entonces eso nos está diciendo que además de que el cuello está abierto, las membranas están rotas, se está perdiendo líquido, se está expulsando tejido. La ecografía nos dice, ojo, ultrasonidos previos habían confirmado un embarazo viable. Recuerda que la ecografía evalúa la vitalidad del embrión, porque te va a ver los latidos. Entonces, en ecografías pasadas, porque te dice previas, nos estaban diciendo que había un embrión viable, ¿no? Pero que actualmente hay un cuello abierto y que se está expulsando tejido. Entonces, definitivamente con estos datos, gestante añosa, hemorragia, cuello abierto, membranas rotas, estamos frente a un cuadro de aborto. Un cuadro de aborto. Y te tienes que acordar la clasificación de aborto. Si te dicen cuello abierto y membranas rotas, estamos frente a un aborto inevitable. Ya es inevitable, ¿no? Cuando las membranas están íntegras, se llama inminente. Pero acá ya están rotas. Entonces te dicen, ¿cuál es la conducta más adecuada en este caso? La conducta más adecuada ya en un aborto inevitable o en un aborto incompleto es evacuación uterina. Como tiene 12 semanas, la conducta será realizar legrado uterino. Esa sería la conducta. Si tuviera menos de 12 semanas, recuerda, se practica siempre y cuando la paciente esté estable, AMEO, aspirado manual endouterino. Pero si tiene 12 semanas a más, o la paciente está chocada, está inestable, ahí se hace legrado. ¿Correcto? Muy bien. Metotrexate, recuerden, es para el manejo conservador de un embarazo ectópico. Manejo conservador. Y manejo expectante, recuerden que eso se indica en el caso de una amenaza de aborto, ¿no? Reposo, abstinencia sexual, AINES como analgésicos antiespasmódicos, pero no en este caso, ¿ya? No es un aborto completo, estamos frente a un aborto inevitable. La respuesta correcta sería la A. Y en este caso nos hablan de una paciente de 35 años, multípara, que da luz por vía vaginal a un neonato, un feto grande, 3.5 kilos. Sin embargo, 30 minutos después comienza a sangrar profusamente. Entonces, nuevamente los datos, una gestante, o en este caso puérpera, añosa,
multípara, ojo, importante, y en la secuencia clínica nos están diciendo un sangrado en el posparto, ¿no? Un sangrado en el posparto. La definición clásica nos decía, ¿no? Más de 500 mililitros por parto vaginal o más de 1 litro por cesárea nos habla ya de una hemorragia posparto de forma patológica. Actualmente, sin una hemorragia que genere inestabilidad hemodinámica ya se considera patológica, o en general cuando es más de 1 litro, ya en general. Y en el examen físico nos hablan de la palpación abdominal, que revela un útero por encima del ombligo. Eso es muy importante, ¿no? En el examen físico de una hemorragia posparto es importante para determinar la etiología la palpación del útero. Si nos dicen que el útero está por encima del ombligo o está blando, estamos frente a una atonía. Si nos dicen que el útero está por debajo del ombligo y está contraído, ese es un trauma del canal del parto. Y si te dicen que no se palpa el útero, debes sospechar de una inversión uterina. Ahí está. Por eso la palpación del útero es muy importante en una hemorragia posparto, ¿no? Entonces, rápidamente, al decirnos que el útero está por encima del ombligo, sospechas de esto, una atonía uterina, ¿no es cierto? Y que concuerda, porque recuerda que la atonía es más frecuente en gestantes añosas, en gestantes multíparas. En cambio, el trauma del canal del parto es en gestantes primíparas, ¿no? Jóvenes. ¿Estamos? Entonces sí concuerdan los factores con la atonía uterina. Por lo tanto, en la pregunta, ¿cuál es la primera conducta o cuál es la primera línea de tratamiento para manejar esta condición? Traqueorrafia es para el trauma del canal del parto, cuando hay laceración cervical. Maniobra de Johnson es para inversión uterina. La respuesta correcta es la B. Administrar uterotónicos como oxitocina, junto con masaje uterino, ¿no? Masaje uterino bimanual, oxitocina 10 a 40 unidades por vía endovenosa o intramuscular. Complementamos con misoprostol, 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal. ¿Estamos? Ese sería el manejo inicial. Si no responde al tratamiento farmacológico en la atonía uterina, el balón de Bagri, acuerden, taponamiento uterino. Y si no responde, lo último ya es la cirugía, ¿no es cierto? La sutura hemostática de B-Lynch o como secuencia final, una histerectomía.